Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar con los aspectos generales eh, sobre lo que son los lenguajes de programación para luego poder entrar a discutir un poquito sobre eh, los diferentes paradigmas de lenguajes de programación que existen y finalmente poder hacer una comparación de estos lenguajes. Seguramente vamos a utilizar eh, algún lenguaje de programación de referencia o varios lenguajes de programación. En este caso yo estoy utilizando Jupyter Notebooks, pero a partir del entorno integrado de Colab, de Google Colab, que viene ya de por sí con la cuenta institucional o incluso con su cuenta de Gmail. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es de la historia de los lenguajes de programación. Seguramente muchos de ustedes han hecho diferentes infografías relacionados a los diferentes lenguajes de programación que han ido apareciendo a lo largo de la historia. Y seguramente han hecho una línea de tiempo, ¿no? Que nos ha permitido ver eso. Eh, Tenemos que hablar, si hablamos solamente de lenguajes de programación, tenemos que hablar de los primeros que han ido apareciendo, finales de los 50, principios de los 60, que tiene que ver con Fortran, que tiene que ver con Algol, que tiene que ver con COBOL, ya a principios de los 60, PL1, incluso Lisp, que se ubica un poco antes de los 60 del siglo pasado. Y a partir de eso, seguramente ustedes también en la documentación de este módulo y en lo que han podido investigar han debido ir viendo que a partir de eso empiezan a aparecer los demás lenguajes de programación. Todos nos damos cuenta, por ejemplo, de que a partir de Algol aparece C, aparece Pascal, que son los lenguajes de programación que han ido definiendo el desarrollo de la programación durante los últimos 20 a 30 años, ¿no? Hablamos de Pascal, que da pie a lo que se denominó Delphi, eh, y hablamos de C, que dio pie a lo que se denominó C++, y seguramente más adelante a lo que fue Java. Hablamos de Lisp, que dio curso a lo que es esquema, Haskell, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí ya vamos viendo también la influencia de C, que tiene el mismo Python, y ya, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar desde que aparecen esos lenguajes de programación. Pero también ustedes deben recordar que antes se programaba en el cableado. Estamos hablando ya antes de los 50 del siglo pasado, en los 40, se trabajaba con lo que ha definido John von Neumann, eh, los elementos para el procesamiento, y se trabajaba en el cableado, ¿no? Y a partir de eso se trabajaba luego con un lenguaje de ceros y unos, luego se trabajaba con un lenguaje ensamblador, etcétera. Seguramente también muchos de ustedes deben recordar, eso ha dado pie a diferentes generaciones, ¿no? Que la han visto en su introducción a la informática y en muchas materias de introducción, ¿no? Ah, ¿Cómo se han ido dando estas generaciones? ¿Por qué aparecen estas generaciones? Que son las que ustedes observan en la pantalla. ¿Cómo aparece la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta, la quinta generación? ¿Cómo es que estos aparecen? Aparecen porque los ordenadores han ido evolucionando desde esas pequeñas, desde esos grandes equipos muy lentos y demasiado costosos hasta, hasta los microordenadores, las PC, las portátiles, laptops, netbooks que hoy en día conocemos, ¿no? Además, las aplicaciones han ido
mejorando, perfeccionándose a lo largo de los últimos años. Los métodos de programación han ido dirigiendo también la forma en que nosotros usamos los lenguajes de programación. Hablamos de métodos de implementación que tiene que ver con una forma de que los lenguajes de programación funcionen, no solamente se compilen o se interpreten, utilicen ambos, y se ha empezado a hablar de la estandarización, ¿no? El estándar donde nosotros conocemos lo que es if, lo que es un ciclo, un bucle, que todos los lenguajes básicamente lo tienen. Entonces, producto de eso es que han ido apareciendo estas generaciones. La primera generación, entonces, como les decía, después de que hablábamos de que la programación se hacía en el cableado, tiene que ver con los lenguajes máquina, los ceros y los unos, ¿no? Que ustedes ya conocen, y que depende definitivamente del hardware. Eso es innegable. La segunda generación ya tiene que ver con los lenguajes ensambladores. Los lenguajes ensambladores tenían la particularidad de que eran mnemotécnicos. ¿Qué quiere decir que eran mnemotécnicos? Que utilizaban ciertos mnemónicos que eran fáciles de recordar, esa era la idea, para representar alguna instrucción para que el ordenador lo realice, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era el problema? El problema es que también dependían del hardware y es más, en algunos casos, cada procesador tenía su propio lenguaje. Si hablamos, por ejemplo, de Intel, si hablamos de AMD y de las diferentes versiones que se tienen, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tenía su propio lenguaje ensamblador. La tercera generación, ya hablamos de los lenguajes que se denominan de alto nivel, ya aparece ahí los que estábamos mencionando, eh, COBOL, Fortran, ¿no? Pascal, C, Java, ¿no? Que tienen la particularidad de que están más cerca del programador, es decir, que son más fáciles de escribir y están más lejos de la máquina, del hardware. Estos lenguajes de alto nivel se traducen a un lenguaje máquina. Para eso se utilizan interpretadores, intérpretes, compiladores, ¿no? Que, que permiten que estos se ejecuten, ¿no? A partir de un programa objeto. Y como habíamos ido diciendo al principio, aparecen en los 60 más o menos. Luego, hay otra clasificación, hay una que denomina la cuarta generación, que son los lenguajes de propósito específico, es decir, son aquellos lenguajes que están diseñados para hacer algo en particular. Ya ustedes pueden ver, estamos hablando de SQL, Natural o SPSS, ¿no? Hablamos de SQL, son lenguajes de consultas, hablamos de SPSS que tiene que ver con el procesamiento de datos, el procesamiento estadístico de datos, ¿no? Hablamos también de una quinta generación que tiene que ver con la inteligencia artificial, se denominan los lenguajes de inteligencia artificial, y pueden ser o lógicos como Prolog o funcionales como Lisp, Schema, Haskell, que van apareciendo, que al final nos da una quinta generación. Ahora, probablemente, si ustedes revisan, se habla de una sexta generación, o algunos autores hablan de solamente 4. Entonces, depende de la categorización, ¿no? Hemos intentado darle, desde mi perspectiva, esta catalogación en generaciones a partir de algo muy general. Por ejemplo, cuando hablamos de cuarta generación, tenemos HTML también, ¿no? Que es un lenguaje de propósito específico, ¿no? Que permite la visualización en ordenadores, en páginas web no solamente texto, imágenes, enlaces, muchas otras cosas, ¿no? Por eso son lenguajes de propósito específico. Y bueno, ahí entra. Ahora, en segundo lugar,
tendríamos que hablar también de algunas características de los lenguajes de programación. Ya nos damos cuenta, porque vivimos de eso básicamente, que cualquier lenguaje de programación es un conjunto de caracteres, además de ciertas reglas, ¿no? Que nos permiten combinar estos caracteres y definir qué es lo que va a ocurrir cuando se ejecute en un ordenador, ¿no? Entonces, ahí podríamos nosotros decir una buena definición, o al menos una que a mí me gusta mucho, es la de Louden, que dice: un lenguaje de programación es un sistema denotacional para escribir computaciones en una forma legible, tanto para el ordenador como para el programador. Ya cuando hablamos de computaciones, hablamos tanto de la parte eh, teórica de la informática teórica, ¿no? Como la parte de desarrollo, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho esa definición de un lenguaje de programación y eso me hace reconocer que tiene diferentes elementos, ¿no? Un lenguaje de programación. Eh, las expresiones son construidas con combinaciones de constantes, variables, operadores, operandos y nombres de funciones especiales. Para eso se tienen primitivas. Las primitivas pueden ser, por ejemplo, para Python, 4 tipos primitivos de datos o instrucciones que permiten de manera general. Por ejemplo, si ustedes observan, yo estoy importando, estoy diciéndole a este cuaderno de Jupyter que maneje contenido desde mi Drive, ¿no? Por eso yo estoy incluyendo from Google Colab import Drive, ¿no? Esta es la forma en que yo puedo manejar el contenido que está en mi Drive. Usualmente la primera vez que se ejecuta esto, me va a decir que yo introduzca un código y además me va a decir, me va a dar un enlace para confirmar que con cuál de mis cuentas, ya sea de Gmail o la cuenta institucional, voy a ingresar. Una vez que hago eso, me va a dar el código, lo voy a poner y ya voy a poder utilizar. De esta manera yo puedo utilizar los datos que tengo en Drive, ¿no? Pero esas primitivas son estas, el from, el import, que las vamos a denominar más adelante tokens, ¿no? Si hablamos de Python, por ejemplo, nosotros tenemos un número entero, maneja 4 tipos de datos: enteros, flotantes. Los enteros son unos enteros que ustedes conocen, los flotantes son los números decimales, booleanos, true o false. Cadenas, podemos definir cadenas en Python con comillas dobles, con comillas simples, o utilizando 3 comillas dobles al inicio o al final para determinar varias cadenas, ¿no? Varias secuencias de cadenas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ese es un elemento, expresiones primitivas. También tenemos mecanismos de combinación. Si hablamos de primitivas, de esos 4 tipos de datos primitivos en Python, también podemos hablar de 4 funciones elementales, ¿no? Recuerden que cuando estamos hablando de las primitivas, son las entidades más simples del lenguaje. Por eso yo estoy tomando de ejemplo los 4 tipos primitivos de Python. Cuando hablamos de mecanismos de combinación, es a partir de esos elementos primitivos construir elementos compuestos, ¿no? Y finalmente, mecanismos de abstracción, ¿no? Vamos a dar nombre a los elementos compuestos y los vamos a manipular como unidades. En el caso de los mecanismos de combinación, por ejemplo, vean, yo estoy manejando diferentes funciones, ¿no? Para manejar esos tipos de datos. Estoy forzando que sea el número introducido un entero, estoy utilizando una función de entrada y estoy imprimiendo
un mensaje. ¿Vean? Vamos a ejecutar esto. Me dice, introduzca el número 1. El número que yo voy a introducir, por ejemplo, si yo pongo 2,5, me está forzando a que sea un número entero, ¿no? Ahora, recuerden que cuando se maneja input, lo que además maneja es un carácter, ¿no? Es una cadena que tiene que convertirla a entero. Entonces, nosotros podemos, ahí tendríamos que hacer un manejo de excepciones. Por ejemplo. Si voy a poner 5, no va a pasar nada. Voy a poner el segundo número 8. Y aquí tengo 3 funciones diferentes, ¿no? Esta primera, este print que está mostrando que la suma de los números 1 simplemente es el resultado, me está mostrando. El segundo me está mostrando el primer número, el segundo número y el resultado, utilizando punto format. Aquí está el primer número, el segundo número y el resultado. Pero puedo simplificar esto utilizando una F, ¿no? Una F. La suma de los números N1, N2, aquí ya le estoy diciendo que le estoy dando un formato, ¿no? Que es lo que está sacando aquí. Ahora, ¿y por qué uso Python? Porque Python también me permite presentar de manera natural mecanismos de abstracción. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con alguna determinada clase, ¿no? Entonces, yo estoy definiendo la clase fruta, que tiene un atributo, que es tipo, por defecto es cítrico. Estoy definiendo algún constructor, pero podríamos manipular, ¿no? Con cada objeto. Aquí estoy creando un objeto, estoy instanciando, ¿no? Es la instancia, un objeto M de la clase fruta. Estoy manipulando un atributo. A nombre le estoy asignando mandarina. Estoy instanciando otro objeto N de la clase fruta. Le estoy asignando, estoy manipulando un atributo. Le estoy asignando a ese objeto naranja, su nombre naranja. Estoy imprimiendo un tipo y esto, ¿no? Entonces, estos mecanismos de abstracción, aquí como ven, estoy imprimiendo el tipo, cítrico, M nombre, mandarina. Estos mecanismos de abstracción, como ustedes ven, lo que hacen es permitirnos a nosotros dar nombre a elementos compuestos y manipularlos como unidades. Ya, si uno revisa, por ejemplo, nosotros de plano decimos que un objeto es un tipo abstracto de dato, ¿no? ¿Por qué es abstracto? Porque se compone, porque ustedes pueden definir los atributos y además los métodos u operaciones que va a realizar, ¿no? Entonces, seguramente quien desarrolla en C debe recordar el struct, que te da la misma idea, y ya en C++, clase o en Java de la misma manera, ¿no? Ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito de la descripción de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se tienen que describir de manera formal, completa, precisa, ¿no? Para ello, vamos a utilizar lo que les mencionaba hace rato, estándares que son aceptados universalmente. Y como son unos estándares que son aceptados, eso ha permitido que se diseñe un lenguaje de programación en base a esos estándares. Para ello, estos tienen elementos fundamentales que van a permitir definir un lenguaje de programación. Esos elementos fundamentales son, en primer lugar, el léxico. El léxico no son más que palabras o unidades lógicas, también llamadas tokens, identificadores, símbolos de operadores o de puntuación. Por ejemplo, nosotros podemos decir, aquí tenemos en lo que manejábamos, forzábamos que la cadena de texto que estábamos introduciendo se vuelva un entero, estábamos forzando, decíamos, vamos a utilizar una función de entrada, es un token, esto que ya hemos visto en el anterior, pero como también han visto en el ejemplo
en el documento de esta primera unidad. Decíamos sí, ¿no? Estamos utilizando un token, sí, sí, por verdad, va a imprimir. En realidad lo que está haciendo este código es básicamente crear el mayor de 3 números, ¿no es cierto? Sí. Determina el mayor de 3 números. Entonces, yo voy a leer un número 1, un número 2, un número 3 y voy a utilizar el if, ¿no? Por ejemplo, vamos a ejecutar esta celda. Me dice, introduzca el número 1, digamos 5. Introduzca el número 2, digamos 7. Introduzca el número 3, digamos 1. Evidentemente el mayor debe ser 7, entonces el mayor es 7, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Este código. Pero aquí, ¿qué estamos definiendo? Palabras o unidades lógicas que se denominan tokens, int, input, if, ¿no? Algunos identificadores, algunos símbolos de operadores, mayor igual, signos de puntuación, el igual, los dos puntos, las comas, las comillas simples, ¿no? Que nos van a permitir operar. Eso es lo que debe tener un lenguaje de programación, esos elementos. Luego debe tener una sintaxis. Eh, la sintaxis, cuando hablamos de lenguajes de programación, es simplemente la descripción de los diferentes componentes del lenguaje y qué es posible hacer y qué no. ¿No? Básicamente, la sintaxis nos dice por qué tenemos que poner al final de un if o de alguna otra sentencia de control 2 puntos, o sea, eso es lo que nos dice. Y qué combinaciones son posibles. Para ello, de manera formal y como un estándar, les decía, se utilizan las gramáticas libres de contexto, que tanto, para muchos lenguajes de programación, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? En el ejemplo tenían esta gramática libre de contexto ejemplificada para C. ¿Y por qué funciona para Python? Justamente por la estandarización, ¿no? Porque son estándares. Entonces, decíamos, una sentencia if, ¿no? De acuerdo a esta gramática libre de contexto, me va primero a evaluar una expresión y va a ejecutar algo, una sentencia. De manera opcional, va a hacer otra cosa, va a ejecutar otra sentencia, ¿no? Entonces, esa es, digamos, ese es el estándar y el formalismo necesario para definir la sintaxis de un lenguaje de programación. Para eso estamos hablando de gramáticas libres de contexto. Luego hablamos de la semántica. Ya cuando hablamos de la semántica decimos que es algo más complicado, ¿no? Lo que nos va a decir es qué es lo que va a ocurrir cuando se ejecute en un determinado contexto, ¿no? Entonces, la semántica es un poco más complicada cuando se define un lenguaje. En el caso de la sentencia if, esa interpretación que yo he dado cuando he leído, ¿no? La gramática libre de contexto, vendría a ser la semántica, ¿no? Si yo digo una sentencia if, el if, ¿no? Se ejecuta, entonces, ¿qué se va a evaluar primero? Se va a evaluar una expresión, ¿no? Ahora, esa expresión, dependiendo del lenguaje de programación, va a ser una expresión aritmética, booleana, ¿no? Si eso es cierto, vamos a ejecutar una sentencia. Si no, vamos a ejecutar otra sentencia. Esa interpretación que yo estoy haciendo es la semántica, ¿no? Por eso decimos que tiene que ver
con los efectos de la ejecución en un contexto determinado. Pero no solo eso, o sea, la semántica es incompleta si no utilizamos métodos formales. Los métodos formales van a hacer que nosotros tengamos una mejor semántica y sin embargo, no hay en la bibliografía, al menos revisando 3 o 4 referentes sobre lenguajes de programación, no hay uno en los que estén de acuerdo, ¿no? En que esa es la que se debe, ese es el formalismo que debería utilizarse cuando se habla de lenguajes de programación, ¿no? Es decir, ninguno se pone de acuerdo a qué método formal vamos a usar cuando vamos a construir un determinado lenguaje de programación. No hay una. Para ello se recurre a sistemas de notación que se definen a partir de una semántica operacional, denotacional y axiomática. Cuando hablamos de una semántica operacional, hablamos de una descripción de cómo se va a ejecutar este lenguaje de programación en una máquina hipotética. Cuando hablamos de una semántica denotacional, ¿no? Hablamos de que esta va a manejar objetos que son matemáticos asociados a cada componente del lenguaje para que ese objeto matemático modele el significado de ese componente del lenguaje. Y finalmente, hablamos de una semántica axiomática, ¿no? Que va a modelar ese significado a partir de un conjunto de axiomas. Los axiomas, como ustedes saben, en matemáticas son verdades en sí mismas que no necesitan probarse, ¿no? Y a partir de esos axiomas, ustedes también deben coincidir conmigo que lo que vamos a hacer luego es utilizar algún tipo de inferencia, ¿no? Para obtener algún significado, ¿no? Porque los axiomas son cosas que nos dicen que son ciertas, entonces nosotros necesariamente vamos a tener que inferir algo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿No están vivos? Alfredo, ¿alguna pregunta? Todo claro, listo. Muy bien. Brian, ¿alguna pregunta? Ah, justo, no tengo preguntas, Brian, estás vivo. David Meneses, Todo claro, licenciado. Erika Huanca. Ven, alguien caído en acción. Héctor Aruquipa. Otro caído en acción. Juan Quisbert. Juan Maicon Quisbert. Todo claro, Lice. Muy bien. Milenka Escobar. Se entiende, Lick. Muy bien. Rubén Velázquez. Otro caído en acción. Valeria Guarache. Todo claro, Lice. Una pregunta, Lice. Muy bien. Dime, Héctor. ¿No hay preguntas? ¿Hay preguntas, Héctor? Ok. Ahora, cuando hablamos, después de ver, cada vez que nosotros queremos determinar las características y estos elementos, tampoco podemos dejar de hablar, y además de la descripción de un lenguaje de programación, de la traducción de los programas. Desde que ya no usamos lenguajes máquina, lenguajes ensambladores, y todos estamos con lenguajes de alto nivel, de propósito específico, o orientados a la inteligencia artificial. Desde ahí, todos los programas se deben traducir de alguna manera, ¿no? Entonces decimos,
para que estos se ejecuten, debe existir un traductor, ¿no? Algo que va a aceptar de entrada estos programas en algún lenguaje determinado, los van a ejecutar o los van a transformar de forma adecuada para que se ejecuten. En algunos casos, pasándolos a un lenguaje máquina, ¿no? Y de ahí que tenemos dos tipos de traductores, un intérprete, un compilador, ¿no? Entonces, vamos a tratar de definir un poquito cada uno de ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, más sencillo, estamos hablando de un compilador. Cuando se compila, cuando un lenguaje de programación es compilado, se agarra el programa fuente y también las librerías asociadas a este programa fuente, eso es definitivo, y pasa por el compilador, por el proceso de compilación, ¿no ve? Si hay un error, ¿no? Un error de sintaxis, volvemos a editar, corregir en el programa o código fuente, y una vez que se compila, se obtiene un código objeto. Ese código objeto se tiene que traducir a un código máquina para ejecutarse, ¿no? En ese proceso de compilación y de ejecución, dependiendo del entorno del sistema operativo, todos sabemos que existen librerías que son estáticas, librerías que son dinámicas. Básicamente, nosotros nos damos cuenta de los diferentes DLLs que va a manejar Windows, por ejemplo, para poder ejecutar algún lenguaje de programación. Ahora, en cambio, cuando nosotros trabajamos con un intérprete, lo que hace el intérprete, que es como funciona Java, agarra el programa fuente, lo interpreta y lo va a traducir y ejecutar línea a línea. Lo traduce y ejecuta línea a línea. Entonces, si hay un error en alguna línea, no pasa a la siguiente, ¿no? Y produce un error de sintaxis para que nosotros editemos, corrijamos el programa fuente, ¿no? Entonces, pero ya se ha ejecutado hasta cierta parte. Cuando se compila, el compilador ejecuta, va a pasar a programa código objeto, a un programa objeto todo, y si no, si hay algún error, nos va a mandar un lenguaje de error y lo va a hacer todas las veces. Va a encontrar, el compilador nos va a decir error en la línea 10, 7, 20, 1000, 3000, corrija. En cambio, en intérprete encuentra un error y salta, ¿no? Entonces es como nosotros aquí teníamos, ¿no? Si es que yo al ejecutar, por ejemplo, esta celda, aquí ponía, tengan por seguro que no ha revisado ninguna de las otras siguientes, ¿no? O sea, si hay un error en alguna otra, por ejemplo, esto ya es en tiempo de ejecución, sin embargo, si hay un error, a ver, vamos a tratar de... Aquí está el error, dice, esto es en tiempo de ejecución, pero por ejemplo, si aquí yo pongo de esa manera, vamos a tratar de boicotear el tiempo de ejecución, ahora sí. Si yo ejecuto eso, vean, me está diciendo dónde es el primer error, aquí, name error, INPT is not defined. Este es el que me está encontrando. Tengan por seguro que no has revisado ninguno de estos otros. Vamos a tener más errores. Por ejemplo, el segundo va a funcionar. Vamos a corregir. Digamos que vamos a poner input, pero aquí hay un problema y aquí vamos a poner una variable que no exista. Vamos a poner sin nada. Aquí vamos a poner. Si estuviera utilizando un compilador, me diría, hay un error en la línea 2, porque no hay una función input, no hay un INPT, que no es input,
hay un error en la línea 5 porque no hay IFD, sino un if, ¿no? Pero en cambio, cuando es un intérprete, vean, le voy a ejecutar, me dice, hay un error, ¿no? Vean, en la línea 5, aquí no está reconociendo este. Vamos a corregir este. Aquí hay otro error, me va a decir. Ejecutar el primero. Bien. Y ahí me sale el error. ¿Por qué? Porque el segundo no está, ¿no? Entonces, el intérprete de Python es un intérprete que tiene prioridades en función de los tokens elegidos. O sea, ha priorizado. ¿Qué ha priorizado primero? Los tokens de sentencias de control. Entonces, ¿qué es lo primero que nos ha hecho corregir? La sentencia de control if. Y luego ha procedido a interpretar las demás sentencias línea por línea. Por eso, la primera ha ejecutado y la segunda no. En un compilador no hubiera cosido eso, no se hubiera dado un error de todo y corrija todo, digamos, ¿no? En cambio, aquí ustedes han visto, ya ha introducido un número 1. ¿No? Ahora, vea, ejecutar nuevamente y ya está funcionando todo. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Ahora, algo que tampoco podemos negar, y con eso terminamos la clase de hoy, ya sea un intérprete o ya sea un compilador, ¿qué deben hacer? ¿Qué es lo que hacen primero? Necesitan un analizador léxico, ¿no? Este analizador léxico, ¿qué es lo que hace? Identifica los tokens del programa. Es básicamente como lo que hemos visto. Si yo tenía aquí un token como es if, y yo le ponía, vean, voy a poner ahí ese error, y aquí voy a poner, hay dos errores para ejecutar esto. Lo primero que me sale es el analizador léxico. Miren, me dice, no hay esto, este IFD, no hay, ese token no existe. Ok, voy a corregir ese. If. Y va a funcionar para los dos primeros números y cuando introduzca el tercero ya no me va a dar un error. ¿Ven? Vamos a poner. ¿Ven? Está introduciendo bien el primero. Está introduciendo bien el segundo. Y ya para el tercero me sale el error, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice que esto no es una palabra. Entonces, siempre hay un analizador léxico que identifica los tokens del programa. ¿Por qué? Porque todo programa es una secuencia de caracteres, ¿no? Entonces, en ocasiones, como en Python, hay un preprocesamiento previo, ¿no? Está buscando los tokens utilizando este analizador léxico. A continuación se utiliza un analizador sintáctico o gramatical, es decir, va a identificar las estructuras correctas que definen la secuencia de tokens. Es decir, va a identificar ya la parte de sintaxis. Y finalmente un analizador semántico, ¿no? Va a asignarle el significado. En el caso de los ifs y las sangrías que hemos utilizado, o el if, ¿no? Para ejecutar y de esta manera obtener el programa objetivo, ¿no? Es más o menos como funciona, ya sea un intérprete o ya sea un compilador. Seguramente si tuviéramos que considerar un lenguaje de programación instalado en nuestro ordenador, tendríamos que considerar también un mantenimiento, ¿no? Y algunos lenguajes de programación hacen ese mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento? Si se ha creado un objeto de algún tipo, se está usando memoria, ¿no? Estamos usando memoria.
y el lenguaje me pide que libere el espacio de memoria, ¿no? O como en Java, se tiene una asignación dinámica de memoria. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se cierra el programa, Java libera automáticamente el espacio de memoria que se ha utilizado, ¿no? Entonces, ese es el mantenimiento que se tiene que hacer, ¿no? Hay que administrar el espacio de memoria que los datos han estado utilizando, ¿no? En general, el intérprete va a administrar este ambiente de ejecución, en cambio el compilador lo hace a través de otro tipo de cosas, porque lo hace de manera indirecta, por ejemplo, a través de la codificación o la conversión a un programa objeto que luego se tiene que linkear, digamos, ¿no? Para poder hacer. Ahora, ahí hay una discusión de qué es más eficiente, qué no es más, qué es más eficiente un intérprete o un compilador, qué es lo que se conviene utilizar. Podemos decir que los intérpretes tienen más, tienen mecanismos interactivos para que el usuario, como ustedes han visto, manipule la entrada y la salida, ¿no? Y pueda recoger los resultados de alguna manera determinada. Pero son menos eficientes que los compiladores. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un compilador y nos dice, estos son todos los errores y antes de que se ejecute el programa tiene que corregirlos, ¿no? Eso podría ser, digamos, alguna idea. Además, cuando ustedes van a seleccionar un intérprete o un compilador, se tiene que tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? Propiedades que se denominan estáticas, propiedades que se denominan dinámicas. Las propiedades estáticas son las que están relacionadas con el léxico y la sintaxis, ¿no? Tiene que ver con los tokens, con los operadores, con los signos de puntuación, con la sintaxis, como nosotros decimos que esta combinación de estos tokens, de estos operadores, es correcto. Y tiene que ver también con la asignación estática de memoria, ¿no? Cuando hablamos de una asignación estática, estamos hablando que utiliza un espacio fijo de memoria, o podemos considerar una propiedad dinámica, un entorno dinámico, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de asignación dinámica de memoria, por ejemplo, ¿no? Y hay lenguajes de programación que tienen a ambos, ¿no? Solo para que lo tengamos en mente, ya vamos a empezar a hablar de algunos paradigmas de lenguajes de programación. Los lenguajes imperativos y los declarativos, por ejemplo. Los imperativos también se denominan procedurales. Los declarativos, que tienen que ver más con la matemática o la lógica, ¿no? Los imperativos tienen propiedades estáticas en un ambiente estático, usualmente utilizan compiladores. En cambio, los declarativos utilizan intérpretes, aunque también utilicen algunos compiladores para obtener mayor eficiencia, ¿no? Pero eso es algo que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Cuando ya hagamos específicamente, hablemos de estos paradigmas que los vamos a ver hacia el final de este curso. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Dice, Sí, dale. el video lo va a subir, ¿no, licenciado? Sí, En su sí, canal. sí, sí, Diego. Lo voy a subir. Cuando terminemos, voy a subir también, voy a compartir el Jupyter Notebook para que lo tengan todos también. Porfa, Liz, es que me perdí la primera parte de la clase. No sé qué pasó con Ya, Inter. ya, súper, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Todos vivos hasta ahora? Eh, entonces, si no hay más Dice, preguntas, sí, dale. no, sí, dice, seguimos vivos. Ah, ya, muy bien, Diego. Voy a detener la grabación.